Amigos, hermanos, sean todos ustedes muy bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que prontamente abramos las Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, hermanos. Romanos capítulo 8. Romanos en el capítulo 8, desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Les ruego, compartamos la lectura de la palabra del Señor. Una última vez, Romanos capítulo 8, desde el versículo 14 y hasta el versículo 17. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque, dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Aleluya. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén, amén al Señor. Gracias al Señor. Creo haber dicho alguna vez en este mismo canal que este capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos es de una riqueza, si uno lo ve en términos valóricos, de una exquisitez, si uno lo ve como alimento, tiene una sustancia tan especial. De verdad que es un gozo venir una y otra vez a leer, a examinar, ¿no? Esta palabra que el Espíritu Santo puso en el alma de el apóstol Pablo para escribir a los romanos. Puntualmente estos versículos que hemos leído, amados hermanos, tienen para nosotros, para la iglesia del Señor, tiene una riqueza tan alta, porque como lo vamos a ver, es la respuesta a un anhelo de Dios que permaneció en statu quo por miles de años. Ustedes seguramente van a recordar conmigo que allá en Génesis 1, 26, 27, el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Está dicho así. Les ruego que lo comparta conmigo, si bien le parece. Una vez más, el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y una vez que alcance esa condición, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra, sobre la tierra. Y el versículo 27 va a decir, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Lo que está diciendo la palabra del Señor aquí es que Dios tenía un propósito muy fuerte, muy claro, porque cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, el Espíritu revela a Pablo en Colosenses 1:15 que Cristo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
primogénito. No dice unigénito, sino que el primero de toda la creación. El primero, dirá la Escritura, entre muchos hermanos. Dios quería entonces que este hombre creado, obviamente como hijo, tuviera su imagen, tuviera la imagen del hijo primero. De hecho, va a decir en el verso 27 que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. El punto es que necesitaba avanzar en lo que tiene que ver con su semejanza. Pero como sabemos en el capítulo 3 de Génesis, el hombre que tenía instrucción, hombre y mujer, que tenía instrucción, que tenía palabra de Dios, que tenía el mandamiento de la casa, porque este hijo que había sido recientemente creado era parte de la casa entonces, estaba bajo la autoridad del padre, ¿cómo no? Y la casa tenía normas, y la casa tenía enseñanza, y la casa tenía forma de vida. En aquel tiempo Dios el Padre había dispuesto que su autoridad se oyera, se escuchara y se obedeciera. A diferencia de lo que se busca en el mundo en estos días, en que cada uno haga lo que quiera, cada uno viva como quiera, cada uno trate su cuerpo de cualquier manera y cada uno vaya decidiendo sobre su vida lo que más le gusta y lo que más placer morboso provoca en su vida y en sus cuerpos. No, cuando Dios lo hace todo y lo hace perfectamente bien. Si uno lee el capítulo 1 de Génesis, después de cada día de trabajo dice exactamente, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Sí, porque lo hizo Él, lo hizo perfecto, lo hizo muy bien. Al hombre lo hizo a su imagen, está escrito así. Había que avanzar respecto de la semejanza de Dios. Para eso, dentro de la casa, entonces el padre impone normas, impone disciplina, señala cuál es la manera de comportarse a fin de que haya comunicación, haya buena relación, para que se dé lo de la familia, pues hermanos. Si en una familia no se respetan unos a otros, si los hijos no obedecen a los padres, si los padres no tienen permanente cuidado de administrar disciplina en la gracia del Señor, entonces no va a haber diferencia entre un niño y un animalito que se críe por allí. Dios no quiere que sea así, porque a los animales en el mismo capítulo 1, el verso 25, va a decir que el Señor hizo a todos los animales de la tierra según su género. Él lo hizo por la palabra. Pero respecto del hombre dijo, no, a este lo vamos a hacer distinto, no es un animal más. No va a funcionar por instintos. Con este voy a tener comunicación directa, con este vamos a tratar. Este será a nuestra imagen. Lamentablemente, en esta casa que Dios estaba formando, esta casa de muchos hijos, como Dios quería, lamentablemente los dos primeros, la parejita del primer hijo, resultó un tremendo fracaso y se rompe allí ese propósito de Dios. Entonces queda trunco ese proceso. Usted se da cuenta conmigo, ¿verdad? Está conmigo en eso. Quedó trunco, allí se obstruye. Es como quien pone en el cauce de un gran río que viene corriendo con fuerza para bendecir mucha tierra, para regar mucho espacio y por lo tanto lograr después una gran producción de muchas cosas. Es como si allí pone usted una barrera firme, ¿no? Y las aguas entonces van a tener que devolverse o dispersarse por otro lado y no lograr el objetivo. Hubo que detener el propósito, el proyecto de Dios, hubo que detenerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que surge la figura del bendito Hijo de Dios. Hasta que aparece Cristo, el Santo de Dios. Y vamos a leer, por ejemplo, vamos a leer en Juan capítulo 1,
Cuando dice en el versículo 11 y 12 que el Hijo, el Verbo de Dios, la palabra que tomó forma humana, dice en el verso 11, ¿no? Que Él a lo suyo vino y los suyos, la familia, el pueblo del cual era parte, los suyos no le recibieron. Pero dice el verso 12 hermosamente, más dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí se torna, volvemos a retomar un tema que estaba pendiente. Volvemos entonces a unir un cabo que estaba suelto allá, a tomarlo de acá, a unirlo en Cristo y por Cristo, por su gracia y por su sacrificio. Y volvemos a entrelazar esto. Y el Padre había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen. Muy bien, dice Jesucristo, hagámoslo, volvamos a la tarea. Y todos los que reciben a Jesucristo y a los que creen en su nombre, el Padre mismo le da potestad de ser hechos los que no eran hijos. No porque todos nacían y morían muertos, como nosotros, hermanos. Nacían muertos, nacimos muertos. Jesucristo lo va a explicar eso en Juan 6:63, va a decir el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y todos nacimos en la carne. Respecto de nuestros padres, nacimos en la carne. De hecho, nacimos con sentencia, la paga del pecado es muerte. Entonces, qué glorioso es. Venimos a Cristo, recibimos la palabra del Evangelio, creemos en el Señor, ofrendamos nuestras vidas, tomamos compromiso con el Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Que todos los que reciben a Jesucristo, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos. O sea, se reinicia el proceso. Ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. O sea, volvemos a entrar a la casa. Volvemos a tener padre. Volvemos a tener familia. Volvemos a tener, bendito sea, el pan de la casa. Nunca más hambre, nunca más sed. Porque el pan va a estar con nosotros y en nosotros, y el agua de la vida va a estar también con nosotros y en nosotros. Ahora, el punto es, amados hermanos, que alguien podría decir, bueno, está bien, está bonito, pero quiero saber qué pasa conmigo. Entonces aquí volvemos al comentario inicial. Qué hermoso el trato del Espíritu Santo sobre Pablo para escribir esta parte que nosotros conocemos como el capítulo 8 de Romanos. Mire por favor lo que está dicho a partir del versículo número 14. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, hijos de Dios. Jesucristo había dicho, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda ciencia, a toda justicia, a toda verdad. Él había dicho, yo les voy a enviar el otro consolador, el otro apoyo, ¿no? Aquel que va a venir para tomarles de la mano y enseñarles a caminar. Bueno, dice todos los que se dejan guiar, y ese es el punto. Todos los que se dejan guiar, los que se dejan llevar por el Espíritu Santo de Dios. Dice, ese es el más alto testimonio de que estos son hijos de Dios. Y esto nos ayuda en dos cosas a lo menos. Lo primero es que el Espíritu Santo no anda guiando a cualquiera. El Espíritu Santo no anda ahí tomando de la mano a cualquier hombre o mujer, pecador, rebelde, que se niega a comer lo de Cristo. Y el Espíritu Santo no anda ahí obligándolo a nada. No.
No es así. No es así. Pero a la iglesia el Señor sí la guía, a la iglesia el Señor sí la apoya, a la iglesia sí el Señor la lleva adelante. Volvamos una vez más al Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué hace el pastor? ¿No es llevar acaso a sus ovejas, a su rebaño? Juan dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, me va a llevar a lugares de pasto delicados. Junto a agua de reposo me pastoreará, me supervisará. Él estará atento mientras yo estoy en aguas de reposo, etcétera, etcétera. Está hablando de la acción del Espíritu sobre la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que partimos entendiendo en la gracia de Dios? Que todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, y no estoy diciendo que tiene que echarse allí y esperar que haya una manifestación celestial, que se caiga una estrella, que se produzca un hecho extraordinario. No es así como opera el Espíritu Santo del Señor. Cuando Jesucristo dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha, lo que Él está diciendo es que las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. O sea, cada vez que yo atiendo a la voz de la palabra del Señor, cada vez que dejo que la palabra de Dios venga a mi vida y me enseñe y me exhorte y me corrija y me diga el camino que debo hacer, es porque primero estoy escuchando la voz de Dios. Pero en segundo lugar, inmediatamente, es porque es el Espíritu Santo el que me está guiando. ¿Qué dijimos hace minutos atrás de lo que pasaba en el huerto? El Señor pone al hombre allí y le da instrucción, como papá, como el dueño de casa. Dice, las cosas se harán de esta manera. Bueno, ahora el Padre nos toma en su misericordia y por el sacrificio de su Hijo nos toma y nos mete a la casa otra vez. Y otra vez, Él vuelve a constituirse en nuestro Padre, hermosamente. Pero de nuevo, este Padre tiene normas, este Padre tiene instrucción, este Padre tiene enseñanza. Y es el Espíritu Santo el encargado de guiarnos. Entonces los que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, o sea, los que se dejan guiar por la palabra de Dios y son obedientes a la palabra de Dios, estos son hijos de Dios. Pues, dirá el verso 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué fue lo que recibe Adán y Eva allí cuando coge de la fruta y la comen en desobediencia a Dios? ¿Qué es lo que recibe? Sino el espíritu de la esclavitud del pecado. Jesucristo va a decir allá en el capítulo 8 de Juan, y va a decir, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De hecho, el Espíritu habla aquí, dice, no han recibido ustedes el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Recuerden lo de Adán, por favor. Toman la fruta prohibida, la comen, desobedecen a Dios, reciben el espíritu de esclavitud porque el pecado se apoderó de sus vidas, pero inmediatamente aparece el temor. Y cuando escuchan luego la voz de Dios llamándole, ¿qué hacen? Huyen, arrancan, pretenden esconderse entre los árboles. No quieren enfrentarse a Dios porque hay temor en sus vidas. Sí, pero el Espíritu dice, ustedes ahora que están de vuelta en la casa, aleluya, porque ese es el punto. Ahora que están de vuelta en la casa, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para que estén otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual claman papá, papito. Han recibido el espíritu de adopción. ¿Y por qué es tan importante? Porque la diferencia entre ser esclavo o ser
adoptado hijo. Bueno, aunque ambos ocupen la misma casa, aunque ambos coman del mismo pan de la casa, el Señor Jesucristo va a decir en el Evangelio de Juan capítulo 10, va a decir que el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre, porque el hijo hereda. El esclavo va a morir a lo mejor en esa casa, sí, pero va a ser siempre un esclavo. El hijo, a medida que va creciendo y se va desarrollando su capacidad y su gracia en administración, va a terminar siendo el dueño de la casa. Él va a heredar. Y por eso que es tan importante lo de Juan 1:12. A todos los que reciben a Jesucristo y creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Mire el versículo 16, ¿qué le parece? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo. Ese es un testimonio que todo hijo de Dios tiene que tener, hermano. No se conforme, permítame, una exhortación en amor. No se conforme con que usted diga, no, en mi iglesia tenemos cierta forma y yo cumplo las normas que se dan allí. En mi iglesia yo participo en esto. En mi iglesia yo toco instrumento, canto o danzo cuando la reunión está bendecida. Y de vez en cuando acompaño a mi pastora no sé dónde. Todo eso puede estar muy bien, pero no es garantía de nada si no tiene el testimonio, el sello, hermano, el sello de que es hijo, hija de Dios. Y ese sello y ese testimonio solo lo provoca el Espíritu Santo de Dios. Está dicho aquí claramente, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una convicción profunda, absoluta, que traspasa aún la muerte. Cuando uno sabe que es hijo de Dios, cuando uno tiene testimonio del Espíritu de que es hijo de Dios, da lo mismo si se enferma o no se enferma, da lo mismo si viene alguien y no sé, te pasa a llevar con un vehículo mayor y sufre un accidente y da lo mismo si vives o si mueres. Porque si a través de cualquier circunstancia murieras ya ahora, lo único que estás haciendo es anticipar el tiempo precioso de cobrar la herencia. Porque sí, mire por favor, versículo número 10. De nuevo el 16, pero junto al 17. Dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, 17, y si hijos, entonces también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y coherederos con Cristo. Me voy a detener un poquito allí. Vamos a terminar luego con lo que resta del versículo. Pero dice que si tenemos, primero, tenemos testimonio del Espíritu de que somos hijos, gloria a Dios, entonces hay plena quietud, plena tranquilidad. ¿Quién más puede pedir un hombre que ser hecho hijo del Dios de los cielos? Aleluya. Aleluya. Hijo de Dios. No, pero además dice, sí, pero si es hijo, además es heredero. Son cuestiones que van unidas, no se pueden separar. No puedo ser hijo y no participar de la herencia. Y no tengo forma de llegar a la herencia si primero no soy hijo. Entonces, mira, lo importante es que el Espíritu nos dé testimonio de que somos hijos de Dios. Qué interesante, hermano amado. Por favor, Efesios capítulo 1, si pudiera, si no se complique, yo le voy a leer con mucho cariño. Mire por favor Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. 5 y 6. Dice, en amor, así nos trata Dios el Padre. En amor, habiéndonos
predestinado, destino anterior, destino previo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, hijos de Dios, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y sabe por qué y para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido aceptados por Dios por causa de Cristo, pero también en Cristo y por Cristo hemos sido predestinados. Fuimos predestinados de antes. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ya nosotros estábamos considerados. Sabía Dios en su eternidad que viviríamos estos tiempos, que habría estos momentos. Sabía Dios en su eterna sabiduría que por estos días estaríamos llenos de gozo y con una enorme esperanza de que por causa de Cristo y en Cristo hemos sido adoptados hijos de Dios. Y que porque somos hijos, entonces corresponde, en la esencia de nuestra condición de hijos, corresponde el derecho a la propiedad de la herencia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Puede acompañarme 2 hojitas más atrás. Gálatas, hermanos, capítulo 4. Oh, Señor bendito, amado. Amén. Gálatas, capítulo 4. Lamentablemente no vamos a poder trabajar todo lo que hubiéramos querido, el tiempo se nos ha venido encima, pero a lo menos déjeme decir esto, que en el 4.1 y 4.2 de Gálatas va a decir que aquí hay un proceso de desarrollo, de crecimiento. Por eso que es importante que en la casa de Dios haya norma, haya disciplina. Porque dice que cuando el heredero es niño, no es distinto del esclavo, sino que el esclavo y el heredero, como cuando son chiquitos, están bajo tutores y curadores. Aquí están formando, enseñando, dando sentido, mostrando, presentando disciplina. Pero hermosamente, hablando de esta diferencia entre el esclavo y el heredero, el verso 4 va a decir, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, que hace Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice, para que redimiese, comprase, aleluya, redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y mira el 6. Y por cuanto sois hijos, no dice que vamos a ser. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Oh, aleluya! Oiga, por favor, no me vaya a decir que escuchar esto lo deja tranquilo, así como, ya qué bonito. Por favor, yo no podría, ¿verdad que yo no puedo? No puedo porque nunca he hecho nada que me dé ningún derecho, nunca he hecho nada que yo pudiera decirle, ya pues Señor, por lo que hice, por lo que pagué, ni siquiera por algún sacrificio, Señor, ya pues me corresponde. ¿Qué me va a corresponder, hermano? Si la paga del pecado era y es muerte. Pero mire cómo el bendito Dios se manifiesta a nosotros. Ahora, debo terminar aquí, pero considere esto, por favor, en el versículo número 17. Bueno, dice, si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero atienda, si es que, dice, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Creo que lo he dicho alguna vez acá. La iglesia del Señor está constantemente anhelando ser bendecida en términos de seguir al Hijo cuando asciende a los cielos. Y todos nosotros anhelamos tanto eso, ¿o no, hermano?
Cada vez que se nos predica de que Cristo viene, que decimos, amén, aleluya, y gloria a Dios, y cuando se nos enseña del arrebatamiento, todo eso está bien, y que vendrá como ladrón de noche, todo eso pone gozo en nuestra vida. Nos gusta la idea de ser levantados, ser llevados por el Señor a la presencia del Padre, y eso está bien. ¿Sabe qué es lo que omitimos? Que cuando Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, es todo el camino que el Hijo hizo. Todo. Y claro, es un camino que termina en la gloria, sí, pero es un camino que también pasa por la cruz. Por eso que aquí dice que teniendo el testimonio del Espíritu de que somos hijos, dice, bueno, somos hijos y también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero dice, si es que padecemos juntamente con Él, si es que compartimos la cruz, ese es el punto. Si es que estamos dispuestos a causa de nuestra fe, de nuestra convicción, si es que a causa de lo que creemos y lo que profesamos con nuestra boca, se empiezan a levantar enemigos y nos damos cuenta entonces que la carrera es cada día más difícil, es más dura. Bueno, si a pesar de esto nos mantenemos fieles y amamos al Señor, bueno, dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Amén. Hermanos, le invito a gozarse, le invito a honrar al Señor, le invito a dar gloria al Señor. Claramente este es un tiempo de una palabra que nos estimula a vivir en una vida nueva, en un gozo nuevo. Somos, no hay que esperar, no, somos hijos de Dios. En formación, sí. En crecimiento, sí. Pero el documento de la herencia está firmado por el Padre. Si es que estamos dispuestos a padecer con Cristo algunas cosas que son parte de nuestra vida y que nos señalan que somos distintos del mundo. Que Dios, el Señor, les bendiga, amigos y hermanos. Amén.